Mi padrastro intentó ahogarme como una broma, mi madre me desheredó por denunciarlo, y 3 años después regresó llorando porque él hizo lo mismo con su hijastra. Así de cruel, así de retorcido. Cuando todo ocurrió, yo era solo un hijo intentando mantener el contacto con su madre. Pero esa noche en la piscina cambió todo. Él sabía que no sabía nadar. Me empujó mientras reía. Y mi madre, en lugar de defenderme, eligió creerle a él. Me llamó traidor. Me borró de su vida. Pasé años reconstruyendo mi mundo, aprendiendo a vivir sin ella, aceptando que había preferido a un abusador antes que a su propio hijo. Y justo cuando creí que todo había quedado atrás, el pasado regresó, esta vez con otra víctima. Mi madre me pidió que ayudara en la nueva denuncia. Me rogó que hablara con la policía. Que ahora sí me creía. ¿Pero por qué solo me creyó cuando otra persona fue lastimada? ¿Merece una segunda oportunidad? ¿O hay heridas que no se perdonan? Hoy te comparto esta historia real. Cruda. Dolorosa. Pero también llena de lecciones. Porque a veces, los que deberían protegernos, son los que más nos dañan. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han fallado o te han subestimado, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en historias donde cada caída se convierte en una gran lección. Mi padrastro solía hacer bromas que, según él, eran graciosas, pero a mí me costaron años de terapia y una profunda herida que aún hoy no termina de cerrar. La peor de todas casi me quita la vida. Y lo peor, mi propia madre no solo lo defendió, sino que me cortó de su vida por denunciarlo. Me llamo Martín, tengo 28 años, y nunca pensé que terminaría contando algo así de mi propia familia. Pero después de lo que ha pasado recientemente, necesito decirlo. Lo que viví hace 3 años fue devastador, y cuando finalmente creí que podía dejarlo atrás, la historia se repitió, pero con alguien más. Y ahora, de alguna manera, me han vuelto a arrastrar a esa pesadilla. Todo empezó cuando tenía 19 años. Mi madre, Rosaura, se volvió a casar con un hombre llamado Esteban. Él tenía casi el doble de mi edad. Como yo ya estaba en la universidad, no viví con ellos a tiempo completo. Solo iba de visita en las vacaciones o en fechas importantes, tratando siempre de mantener la cordialidad por respeto a mi madre. Desde el principio, noté algo extraño en él. Tenía un tipo de humor que me resultaba incómodo. Siempre soltaba chistes sobre cosas pesadas, accidentes, enfermedades, incluso muerte. Rosaura solía decir que no me lo tomara en serio, que era su forma de ser, pero a mí no me parecía divertido. Era oscuro, frío, e insensible. Aún así, trataba de evitar confrontaciones. Terminada la universidad, regresé a vivir cerca de mi ciudad natal. Renté un pequeño departamento y conseguí un trabajo modesto. Como intentaba ahorrar lo más posible, visitaba a mi madre seguido. Me invitaban a cenar y yo contribuía como podía, llevaba comida, ayudaba en la cocina o me ofrecía a limpiar. Pero Esteban nunca perdía la oportunidad de lanzarme alguna indirecta. Decía cosas como que me mantenían ellos, que era su huésped permanente, o que mi madre era muy blanda conmigo. Todo lo decía en tono de broma, pero con esa sonrisa burlona que uno reconoce cuando hay veneno escondido en las palabras. Rosaura me pedía que no me lo tomara a pecho, que era solo su manera de provocar. Pero yo sentía que no había nada inocente en lo que decía. Un día, durante el 4 de julio, organizaron una fiesta en casa. Había al menos 15 personas, entre amigos de ambos, vecinos y algunos familiares. Era una típica parrillada de verano, música, comida, risas y mucho alcohol. Yo me limité a tomar refrescos, porque tenía que manejar después. Esteban, en cambio, estaba bebiendo sin parar. Ya entrada la noche, nos reunimos todos en el jardín, cerca de la piscina, esperando los fuegos artificiales. Me senté en el borde con los pies en el agua, revisando mi celular. Entonces, sin que pudiera anticiparlo, sentí un empujón violento. Caí al agua con todo y ropa, con el teléfono aún en la mano. Pudo parecer una broma pesada ante los ojos de los demás. Pero no para mí. Lo que pocos sabían, y Esteban sí, era que yo no sabía nadar. De hecho, cuando era niño estuve a punto de ahogarme, y desde entonces el agua profunda me paraliza de miedo. En cuanto toqué el agua, me invadió el pánico. No podía orientarme, no lograba flotar, ni coordinar mis brazos. El fondo estaba muy hondo, no podía apoyar los pies. Me hundía, tragaba agua, me agitaba sin control. En medio del caos, entre la desesperación por respirar, escuché carcajadas. Esteban estaba de pie junto a la piscina, riéndose como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Gritaba cosas, pero yo no entendía nada. Solo podía pensar en sobrevivir. Fue una amiga de mi madre, Nora, quien se dio cuenta de que no era una broma. Ella se lanzó al agua sin pensarlo y alguien más la ayudó a sacarme. Tosía, escupía agua, apenas podía mantenerme de pie.
Y Esteban seguía riéndose, repitiendo que había sido solo una broma y que debía ver la cara que puse. Mi madre, de pie a su lado, parecía atrapada entre dos mundos, la preocupación por mí y la necesidad de proteger a su marido. Le dije a Esteban que lo que hizo fue inaceptable, que pudo matarme. Él solo se encogió de hombros y me dijo que si esa hubiera sido su intención, ya no estaría ahí para quejarme. Luego se giró como si nada y se fue a buscar otra cerveza. Temblaba, empapado, con el corazón golpeando mi pecho. No solo era el frío. Era el enojo. La traición. La impotencia. Mi madre se acercó y me pidió que me quedara, que Esteban estaba borracho y no sabía lo que hacía. Pero no pude. No quería escuchar más excusas. Me fui directo a casa, con la ropa goteando y el celular destruido. A la mañana siguiente, todavía sacudido por el miedo y la rabia, fui a la estación de policía. No sabía si lo que había hecho Esteban era un delito, pero tenía que hacer algo. No podía dejarlo pasar como si nada. El oficial que me atendió fue claro: si podía demostrar que Esteban sabía que yo no sabía nadar y aún así me empujó, se podía considerar una agresión o incluso un intento de homicidio. Me tomaron la declaración. Recuerdo que el oficial anotaba con seriedad cada palabra que decía. No me miraba como si estuviera exagerando. Me miraba con la expresión de alguien que ha escuchado historias como la mía demasiadas veces. Cuando Rosaura se enteró de la denuncia, me llamó fuera de sí. Gritaba, lloraba, me rogaba que la retirara. Me dijo que todo eso era una exageración, que estaba destruyendo su familia por un error sin intención. Me negué. No podía retroceder. No después de lo que me había costado tener el valor de ir a la policía. Esteban fue arrestado 2 días después, acusado de agresión y conducta temeraria. Y ahí fue cuando la verdadera tormenta comenzó. Rosaura, mi madre, dejó de ser mi madre para convertirse en la defensora número 1 de su esposo. Me llamó traidor. Me dijo que estaba muerto para ella. Y no volvió a buscarme. Después de aquella llamada desgarradora, no volví a saber de mi madre. Durante los siguientes días, semanas, y luego años. Fue como si hubiera muerto para ella. Rosaura eligió a Esteban. A ojos cerrados. No solo rompió la relación conmigo, sino que se encargó de esparcir su versión distorsionada entre la familia. Empezaron a llegarme comentarios por todos lados. Que yo era un exagerado. Que había arruinado el matrimonio de mi madre. Que un simple empujón no justificaba una denuncia. Algunos de mis primos y hasta una de mis tías me retiraron el saludo. Otros, sobre todo quienes estuvieron esa noche, se pusieron de mi lado, pero eso no impedía que me sintiera aislado. La parte más difícil no fue enfrentar a Esteban ni declarar ante un juez. Fue ver a mi madre sentada justo detrás de él, durante la audiencia preliminar. No solo no me defendió, me fulminaba con la mirada como si yo fuera el verdugo de su felicidad. El juez determinó que había pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Y justo cuando creía que todo iba a escalar aún más, se presentó una alternativa: el abogado de Esteban propuso un acuerdo. Él se declararía culpable de un delito menor, conducta peligrosa. A cambio, cumpliría 1 mes en la cárcel del condado, haría servicio comunitario y asistiría a sesiones para el manejo de la ira. La fiscalía me preguntó si aceptaba. Y lo hice. No porque creyera que era castigo suficiente, sino porque no quería prolongar el proceso. No quería ver a mi madre sentada otra vez del lado del hombre que había estado a punto de matarme mientras se reía. Esteban fue sentenciado según lo pactado. Pero Rosaura no lo aceptó. Se presentó en mi departamento sin avisar, furiosa, fuera de sí. Me gritó como nunca antes, acusándome de haber permitido ese acuerdo, de no hacer lo suficiente para limpiar el nombre de su marido. Según ella, si yo quería demostrar que era una buena persona, debía retirar la denuncia, no aceptar un trato. Ahí fue cuando supe que ya no había nada que rescatar. Me lo dijo en la cara: no quería volver a verme nunca más. Y cumplió su palabra. Durante 3 años enteros, no supe nada de ella. Y aunque dolía, aprendí a vivir con esa ausencia. Me concentré en mi trabajo, donde incluso fui promovido. Empecé una relación seria con Alejandra, una mujer maravillosa con la que, por primera vez, sentí que tenía un hogar. También empecé terapia. No para olvidar, sino para entender. Porque el abandono de una madre pesa más que cualquier golpe. Aunque hubo momentos en los que deseé que Rosaura apareciera, que se disculpara, que me dijera me equivoqué, nunca pasó. Hasta hace unos días. Recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una voz quebrada, casi irreconocible por el llanto. Era ella. Mi madre. Rosaura. Me quedé mudo. No sabía si pensar que había pasado una tragedia. Que alguien había muerto. Que algo terrible estaba ocurriendo. Pero no. Me llamó para pedirme perdón.
Entre sollozos, me dijo que debió haberme escuchado. Que nunca debió haberme dado la espalda. Que había cometido un error terrible. Y luego soltó la razón de su arrepentimiento: Esteban le había hecho lo mismo a otra persona. A su propia hijastra, Daniela. Daniela era la hija adolescente de Esteban, de una relación anterior. Yo sabía que existía, pero nunca la conocí, porque vivía en otro estado con su madre, Miriam. Hace unos meses, se mudó con Rosaura y Esteban. Y lo inimaginable ocurrió. En una pequeña reunión familiar, Esteban, borracho como de costumbre, empujó a Daniela a la piscina. Ella no era nadadora experta y aunque logró salir sola, entró en pánico. Aterrada, llamó a su madre y le contó todo. Miriam no perdió tiempo. Presentó una denuncia policial y pidió la custodia completa. La policía abrió la investigación. Y al revisar los antecedentes de Esteban, se toparon con mi caso. Contactaron a Rosaura. Y fue entonces cuando, según sus palabras, entendió que lo que le hizo a Daniela no fue un accidente aislado, sino un patrón. Ahora, desesperada, me rogaba que declarara nuevamente. Que ayudara a proteger a esa chica. Me dijo que había pedido el divorcio. Que había abandonado a Esteban. Que estaba buscando redimirse. Pero yo no sabía qué sentir. Mi madre solo me creyó cuando lo vivió en carne propia. No cuando yo se lo conté, no cuando vio mi rostro empapado y lleno de miedo, no cuando vio cómo me arrastraban fuera de la piscina tosiendo agua. Ahora que fue testigo directa del horror, ahora sí quiere arreglarlo todo. ¿Y yo? Me encontraba dividido. Quería ayudar a Daniela. Nadie merece pasar por lo que yo viví. Mucho menos una menor de edad. Pero también estaba lleno de enojo. Mi prometida Alejandra me escuchó pacientemente. Me dijo algo que se quedó grabado. Puedes ayudar a esa niña, sin abrirle de nuevo la puerta a tu madre. No es lo mismo. No le debes nada a Rosaura, pero puedes ofrecerle apoyo a quien hoy lo necesita. Esa frase me dio claridad. Durante años pensé que para sanar, debía cerrar por completo ese capítulo. Pero tal vez, ayudar a alguien que está viviendo lo mismo que yo viví, sea una forma de cerrarlo de verdad. Así que decidí que sí. Que iba a declarar. Pero también dejé algo claro: lo haría por Daniela. No por Rosaura. No por reconciliación, ni por afecto. Solo por justicia. La llamé. Su voz sonaba aliviada, pero yo no lo estaba. Le dije que aceptaba colaborar con la policía, pero que eso no significaba que las cosas entre nosotros se iban a arreglar. Y que no se hiciera ilusiones. Ella lloró, otra vez. Me agradeció. Y me dio el número del detective a cargo del caso. También el contacto de Miriam, la madre de Daniela. Me preparé emocionalmente para revivir todo. Porque sabía que el proceso no sería fácil. Pero también sabía que esta vez no era yo el niño que se ahogaba mientras todos reían. Esta vez podía ser la voz que alguien necesitaba escuchar para salir del agua. Llamé al número que me dio Rosaura. Al otro lado de la línea me respondió el agente Cordero, un detective con voz firme pero amable. Le expliqué que estaba dispuesto a colaborar con la investigación sobre Esteban. Me agradeció y rápidamente me pidió una nueva declaración formal, aunque ya contaban con la anterior del caso de hace 3 años. Durante la entrevista telefónica, volví a narrar con detalle todo lo que ocurrió aquella noche del 4 de julio, cómo Esteban se acercó por detrás, cómo me empujó sabiendo que no sabía nadar, cómo se burló mientras me ahogaba. Esta vez me escuchaban con otros oídos. No era un joven exagerado, ahora yo era una prueba clave de que Esteban actuaba con intención y con un patrón de conducta. El detective me contó que Esteban había intentado repetir la misma estrategia, hacer parecer que lo de Daniela fue una broma malinterpretada. Pero con mi testimonio, sumado al de la joven y al de la madre, se fortalecía el caso para que esta vez no saliera impune. Lo que me estremeció fue conocer más detalles sobre cómo había sido la convivencia de Daniela en esa casa. Desde que se mudó con Esteban y Rosaura, el ambiente se volvió cada vez más tenso para ella. Según el testimonio de Miriam, Esteban no solo la hostigaba con comentarios crueles y humillantes, también la hacía sentir incómoda y ansiosa, especialmente cuando Rosaura no estaba. Ese tipo de control disfrazado de bromas era su especialidad. Usaba el miedo como herramienta para sentirse superior. Tal vez nadie más lo notaba, pero quienes lo vivíamos sabíamos que no era un hombre inocente. Tenía una necesidad constante de ejercer poder sobre los más vulnerables. Miriam, la madre de Daniela, me llamó poco después. Me dijo que estaba profundamente agradecida por mi disposición a ayudar. Me explicó que su hija no había querido hablar mucho del tema hasta ahora, que se había cerrado en sí misma. Pero cuando supo que alguien más había pasado por lo mismo y que estaba dispuesto a apoyarla, fue como si se le abriera una rendija para respirar. Esa conversación me removió todo por dentro. Porque por primera vez, lo que me pasó no era solo un recuerdo doloroso. Tenía un propósito.
Pude usar ese horror para tenderle la mano a alguien que estaba atrapada en la misma oscuridad. Y eso, de alguna manera, me dio fuerza. Rosaura volvió a llamarme. Me dijo que Daniela y ella estaban quedándose en casa de Nora, la misma amiga que saltó a la piscina para sacarme cuando yo me estaba ahogando. Me preguntó si estaría dispuesto a conocer a Daniela, aunque solo fuera para platicar un rato. Me dijo que la muchacha estaba nerviosa, pero que tal vez le haría bien hablar con alguien que supiera lo que significaba ser víctima de Esteban. Le respondí que necesitaba pensarlo. Quería hacerlo, pero me preocupaba remover heridas abiertas. Así que hablé con Alejandra, mi prometida. También hablé con mi terapeuta, quien me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. A veces, sanar implica acompañar a otros en su proceso. Escucharla a ella puede ayudarte a entenderte a ti. Al día siguiente, confirmé que sí quería conocerla. Fuimos juntos a casa de Nora. Alejandra me acompañó, pero me dejó espacio para que pudiera hablar con Daniela con calma. Daniela era una adolescente seria, de mirada atenta y expresión cansada. Se notaba que había pasado por mucho en poco tiempo. Al principio, fue un poco distante, lo cual entendí completamente. Pero poco a poco comenzamos a hablar de cosas simples. La escuela, la música, la guitarra. Resulta que a ambos nos gustaba tocar. Ese pequeño detalle nos unió. Fue ella quien finalmente mencionó a Esteban. Me preguntó directamente qué había hecho conmigo. Y le conté, sin muchos detalles crudos, pero sí con sinceridad emocional. Le expliqué cómo me sentí, cómo me traicionaron, cómo nadie me creyó. Ella me miraba en silencio, y cuando terminé, solo dijo: «Eso fue lo que me pasó a mí». No necesitaba explicar más. Era como si, en ese instante, ambos estuviéramos de pie en la misma orilla de un abismo que conocíamos demasiado bien. Daniela me contó que desde que se mudó con Esteban, algo en ella se rompió. Me dijo que él se burlaba constantemente de su ropa, de su cuerpo, de sus amigos. Que la hacía sentir estúpida, insignificante, pequeña. Que cuando intentaba defenderse, él lo giraba todo, la acusaba de exagerada, de no tener sentido del humor. Y luego, la piscina. El miedo, el agua, la humillación, y el mismo patrón. Como si siguiera un guión. Lo que más me desgarró fue escucharla decir que se culpaba por no haber dicho nada antes. Creía que si hubiera hablado, tal vez todo se habría evitado. Le tomé la mano y le dije, con todo el corazón: «Esto nunca fue tu culpa. Nunca. El único culpable es él. No cargues con lo que no te corresponde». No sé si mis palabras la aliviaron. Pero sé que necesitaba oírlas. A veces, lo que más necesitamos no es que nos salven, sino que alguien confirme que no estamos locos. Que lo que vivimos fue real. Que no fue nuestra culpa. Mientras hablábamos, Rosaura y Alejandra estaban en la cocina. Nora también estaba ahí. En algún momento, Nora se me acercó en privado y me contó algo que no esperaba. Rosaura había estado recibiendo asesoría en un centro para mujeres víctimas de abuso. También había descubierto que Esteban le había estado ocultando dinero por años. La había dejado endeudada y dependiente, como una telaraña invisible. No es excusa, me dijo Nora, pero creo que está tratando de cambiar. La conversación con Daniela me dejó pensando mucho. Antes de irnos, Miriam pasó por ella. Se la llevó de vuelta a su estado, pero me agradeció profundamente. Me dijo que desde que Daniela habló conmigo, había mostrado más confianza. Como si algo dentro de ella se hubiera aflojado. Como si por fin pudiera respirar. Me sentí bien. Sentí que había hecho lo correcto. Y luego, la llamada. El agente Cordero me informó que, debido a la reincidencia de Esteban y a la naturaleza del nuevo caso, ahora enfrentaría cargos mucho más graves. Por fin, la justicia parecía ponerse en movimiento. Esteban fue arrestado nuevamente. Esta vez por poner en peligro a una menor, por violencia psicológica y por violar las condiciones de su libertad condicional. Todo indicaba que no saldría tan fácilmente como antes. Y aunque eso no borraba lo que me había hecho, saber que al menos alguien más estaría a salvo me dio un poco de paz. Ver a Esteban nuevamente tras las rejas no trajo justicia total, pero trajo algo que parecía esperanza. Esta vez el juez no fue tan indulgente. Al tratarse de una reincidencia con menores involucrados, y al haberse violado los términos de su libertad condicional, Esteban recibió una sentencia más contundente, casi 4 años de prisión en un centro de mínima seguridad. ¿Es suficiente? No lo sé. No hay una medida exacta para el dolor, ni una cifra que borre el miedo o devuelva el respeto perdido. Pero al menos, por ahora, no podrá acercarse a Daniela, ni a mí, ni a nadie más. Hablé con ella poco después de la sentencia. Me dijo con voz firme que no quiere volver a ver a ese hombre nunca más. Que su madre, Miriam, ya obtuvo la custodia completa y que incluso pidió la revocación de todo derecho de visita, supervisada o no.
Daniela tiene claro que su vida sigue, y que el pasado no la define. Mientras tanto, mi relación con Rosaura sigue siendo compleja. Me preguntan mucho si al final la perdoné, si reconstruimos algo, si nos dimos otra oportunidad. Y la respuesta es simple, no. Sí, ella también fue víctima. Sí, vivió bajo el control de un hombre cruel. Pero cuando tuvo la oportunidad de protegerme, me dejó solo. No solo eligió creerle a él. Me borró de su vida sin pestañear. Me convirtió en el enemigo. Me desterró emocionalmente por hacer lo correcto. No le pedía que abandonara a su esposo de inmediato. Le pedía algo más sencillo, que no me diera la espalda. Que, aunque me considerara equivocado, no me arrojara al vacío emocional en el que me vi obligado a sobrevivir. Pero lo hizo. Y ahora, con Esteban fuera del panorama, parece querer reconstruir lo que quedó hecho trizas. Pero yo no soy un objeto roto que se guarda y se saca cuando conviene. No soy un hijo descartable que vuelve a ser valioso solo cuando todos los demás se han ido. Puede que ella esté sola ahora, pero esa soledad no me convierte en su tabla de salvación. No estoy aquí para rescatarla de sus decisiones. Y aunque agradezco que por fin haya dejado a Esteban, eso no borra el abandono. Rosaura me pidió intentar terapia familiar. Me dijo que no esperaba que todo volviera a ser como antes, pero que quería, al menos, comenzar desde algún punto. Yo le respondí con claridad, no estoy en este camino para reconectar con ella. Vine hasta aquí por Daniela, por mí, por justicia, no por nostalgia. Alejandra, mi prometida, ha sido un faro en todo este proceso. Ella ha estado firme, amorosa, pero también clara. Sabe que mi sanación depende de que yo trace límites. Que no me empuje a perdonar por obligación. Que me permita decidir, sin presiones ni culpas, qué relación quiero tener con mi pasado. Y ese es un consejo que hoy quiero compartir con ustedes, quienes me han acompañado hasta aquí. No hay deber más importante que proteger nuestra salud emocional. Ni siquiera con los padres, ni con la sangre, ni con aquellos que alguna vez llamamos familia. Si alguien te abandona, si alguien te hiere, si alguien te traiciona cuando más lo necesitas, no tienes por qué regresar solo porque lo pida. El perdón no es un pasaje automático de vuelta. Se construye, se gana, y a veces simplemente no llega. Y está bien. Daniela y yo seguimos en contacto. A veces intercambiamos mensajes, hablamos de música, de cosas simples. Ella me recuerda mucho a mí cuando tenía su edad, pero con algo que yo no tuve entonces, una red de apoyo. Gente que la escucha. Gente que la cree. Y si yo puedo ser una de esas personas, vale cada minuto de angustia que viví. No sé qué pasará con Rosaura. No sé si algún día volveremos a vernos como madre e hijo. Pero ya no estoy esperando. Estoy viviendo. Estoy amando a una mujer que me apoya. Estoy construyendo una vida sin miedo. Y lo más importante, estoy en paz con mis decisiones. Y tú, que estás viendo esto, quizá has pasado por algo parecido. Quizá también alguien se rió de tu dolor, te llamó exagerado, te dio la espalda cuando más necesitabas un abrazo. Si es así, solo quiero decirte esto, no estás solo. No estás sola. Lo que te pasó es válido. Tu dolor importa. Y mereces una vida libre de culpa, de miedo y de abandono. Establece límites, defiéndete y sobre todo, no permitas que el amor por alguien te obligue a dejar de amarte a ti. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, si crees que puede ayudar a alguien que esté viviendo algo similar, compártela. Quizá esa sea la mano que alguien necesita hoy para salir del agua. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Recuerda compartirlo con tus amigos y familiares. Te leo en la caja de comentarios.